Bienvenidos alumnos a esta cápsula en la cual revisaremos las funciones más recurrentes respecto a texto. Comenzamos con la función mayúscula. Para invocar una función siempre vamos a utilizar el símbolo igual y escribimos la función. En este caso es mayúscula. Y me dice, convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Perfecto. En este caso el texto yo lo tengo almacenado en la celda C2. Cierro el paréntesis, indicando que es el parámetro que voy a utilizar, pulso Enter y hace el cambio de la palabra en este caso. Si yo no tengo el texto almacenado en una celda, también puedo escribirlo. Les recuerdo que para que Excel entienda que estamos ingresando un texto, hay que ponerlo en comillas dobles. Entonces en este caso voy a escribir estudiar, pero con texto, y pulso y aparece ahí la palabra. ¿Qué inconveniente tiene esto? Que si yo o mejor dicho, ¿cuál es el beneficio de tener almacenado el texto en una celda? Que en este caso, como yo escribí literalmente estudiar, si yo hiciera algún cambio en la celda, no va a reflejarse porque no la está vinculando. Pero si yo, en vez de utilizar el texto de forma literal y utilizo una celda, todo lo que yo vaya escribiendo en la celda va a verse reflejado. Entonces esa es una de las ganancias de utilizar una celda como parámetro de mi función cuando se me permite. Pero también como pido un texto yo podría ingresarlo literalmente con comillas dobles. Siguiendo las funciones también está la función minúscula. Y la función minúscula, que viene minúscula, ¿cierto? Convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas. Entonces hace lo contrario de mayúsculas. Elegimos en este caso este texto que está en mayúsculas, todas sus letras. Pulsamos Enter y nos da el texto todas en minúsculas. También el nom propio, que viene de nombre propio, y lo que hace es convertir una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda su primera letra de cada palabra en mayúscula. Entonces en este caso yo puse mi nombre en la celda C4 y al pulsar Enter lo que hace es poner mayúscula o corroborar que esté en mayúscula la primera letra, porque es un nombre propio. También está la función izquierda. ¿Qué hace esta función? Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. En este caso tenemos un texto que es computador, lo seleccionamos y nos indica el número de caracteres que quiere que devuelva. Y en este caso voy a poner 5 caracteres y al pulsar me devuelve las primeras 5 palabras, las primeras 5 letras o caracteres, que es compu. Pero parte de izquierda a derecha. La función derecha tiene la misma función pero comienza de derecha hacia izquierda. Entonces escribo derecha, selecciono el texto, indico 5 caracteres y me va a devolver Tador, que son desde la derecha 1, 2, 3, 4, 5. O sea, tenemos estos 5 caracteres. Bien, ahora vamos a utilizar la función extrae. Acá nos indica que devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, de una posición y longitud inicial. ¿Qué quiere decir? Vamos a elegir el texto, que en este caso es consola. Indicamos la posición inicial, que es de donde queremos que comience. En este caso yo quiero que parta de la posición 4, o sea sería carácter 1, 2, 3, 4 de la S, y me devuelva 4 caracteres. Pulsar Enter y me devuelve sola, porque desde la S tenemos 1, 2, 3, 4. Bien, también está la función largo. Y la función largo devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. En este caso se utiliza el texto paralelepípedo y lo que nos va a devolver es que esta palabra utiliza 14 caracteres. También está la función concatenar, que es una de las más famosas en lo que es texto. Y concatenar dice que une varios elementos de texto en uno solo. En este caso tenemos como texto 1 con, almacenado en C9, y en texto 2 sola. Y si ponemos concatenar nos va a dar consola, porque las une, sin espacios.
Y también vamos a ver la función sustituir, que lo que va a hacer es agarrar el texto estimado, vamos a reemplazar la O por A, para que diga estimada. Entonces vamos a poner sustituir, nos pide el texto, que en este caso está en series, que es estimado. El texto original, en realidad lo que yo quiero es la O que aparece en este texto y lo vamos a reemplazar por la A que la tenemos almacenada en la columna, en la celda D10. Cerramos paréntesis y pulsamos Enter y tenemos el cambio. También tenemos la función encontrar. La función encontrar devuelve la posición inicial de una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Vamos a ver qué quiere decir eso. Por ejemplo, el texto buscado va a ser era la palabra excelente. Entonces vamos a buscar la L como texto buscado. ¿Dentro de qué texto? El que tengo almacenado en C11. Entonces cierro paréntesis y me va a indicar el número de posición, que es la 5. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, efectivamente. Me aparece en la quinta posición. No tan solamente puede ser un solo carácter, sino que puede ser una cadena un poco más grande. Entonces aquí vamos a poner EX, que es como comienza excelente. Y nos va a indicar que se encuentra en la primera posición. Efectivamente. Vamos a ver ahora una función que se llama espacios. Esta función lo que hace es quitar espacios que están en el principio y al final de la cadena de texto. Acá, si vemos estas dos columnas, aparentemente son iguales. Pero fijémonos bien, miren, acá en la barra de fórmulas, fíjense por favor. Este excelente yo lo tengo escrito sin espacios al principio y al final, pero la de abajo voy a cambiar y miren la barra de fórmulas. Ahí se logra ver que efectivamente en la segunda hay un espacio antes de excelente y también hay un espacio al final que no se logra ver. Visualmente es difícil y a veces este es uno de los errores más recurrentes cuando trabajamos con texto, ¿ya? Entonces lo que va a hacer la función espacio es agarrar el texto y eliminar los espacios en blanco únicamente del principio y el final de la cadena. Y ahí tendríamos sin ningún inconveniente. Esto nos va a servir mucho para las funciones de referencia o búsqueda. Y acá tenemos la función la, o sea, tenemos el texto la y vamos a utilizar la función repetir. ¿Qué hace la función repetir? Repite el texto un número determinado de veces. Por ejemplo, aquí tenemos la y vamos a repetirlo 3 veces. Al pulsar enter me dice la. ¿Y por qué me dice la? Porque aquí separado, porque tengo un espacio, fíjense. Aquí en la barra de fórmula, no sé si se logra ver, voy a tratar de marcarlo. Ahí está, ¿eh? Este espacio está, hay dos espacios. Los voy a eliminar en este caso, voy a dejar sin espacios y va a aparecer el texto unido. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos hacer ciertos truquillos, como poner un espacio, para tener ese espaciado de forma rápida. Bueno, estas son las funciones más recurrentes. Nos vemos en la próxima cápsula. Que estén bien.